Hola, ¿qué tal? Soy el escribano Adrián Comas. Hoy vamos a desarrollar específicamente los aspectos tributarios en la transferencia de inmuebles. Esto ya está mencionado en alguna otra explicación, en algún video que subimos a la página web de la escribanía anteriormente, especialmente en cómo se arma la compraventa de inmuebles. ¿Por qué? Porque la transferencia de dominio de inmuebles normalmente es por compraventas o donaciones entre personas humanas o compraventas entre personas jurídicas. Eso es lo habitual, pero hay de pronto muchos casos mucho más específicos que los profesionales tenemos que manejar y que tienen normativa específica. Las transferencias de inmuebles, estoy hablando de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Tenemos impuestos locales e impuestos nacionales. Los impuestos locales son impuestos de sellos en capital o provincia, impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la provincia de Buenos Aires únicamente, y los impuestos nacionales son el ITI, impuesto a la transferencia inmueble, impuesto a las ganancias cedulares o el impuesto a las ganancias régimen general. ¿Quiénes son las partes? Normalmente personas humanas, algunas veces personas jurídicas, otras veces los fideicomisos de administración o de construcción, que si bien no son personas jurídicas, sí son sujetos tributarios y tienen quit como si fueran una persona jurídica. Los actos que normalmente hacemos son onerosos o gratuitos. Existe una tercera categoría que no está todavía reflejada en los códigos fiscales, que son los actos neutros, o sea, los actos no onerosos, que no son ni onerosos ni gratuitos, por eso los identificamos como neutros. Normalmente, ¿qué hacemos en las escribanías? Compra-venta de inmuebles. Estos son actos onerosos. ¿Qué significa acto oneroso? Que la transmisión del inmueble tiene a su vez la contraprestación. En una compraventa la contraprestación es el precio, pesos o dólares que está recibiendo. Algunas veces son otros actos onerosos, como una permuta. Toma un inmueble, dame otro inmueble. Toma un inmueble, dame acciones de una sociedad, cuotas de un SRL, etc. Ahí no hay dinero, hay cosas. Hay también dación en pago. Yo tengo una deuda, la tengo que cancelar, no tengo dinero, ofrezco un inmueble para cancelar la deuda, me lo aceptan, hago la dación en pago. La contraprestación es la cancelación que me hacen de la deuda que yo tenía con ese contraparte. Esos son todos actos onerosos. Los actos gratuitos en la que no tiene contraprestación, por ejemplo una donación gratuita, normalmente hacemos las donaciones de padres a hijos, ¿no? Que son anticipos de la herencia, y con la última reforma de hace unos años del Código Civil y Comercial vuelven a ser que son títulos perfectos, no son títulos observables, las donaciones de padres a hijos. La tercera, también está otro acto gratuito, es la constitución de usufructo. Dona el inmueble o dona la nueva propiedad, se reserva el usufructo, o teniendo un inmueble constituye en forma gratuita usufructo a favor de un tercero, usufructuario. Esos son actos gratuitos, no tienen contraprestación. Los actos neutros, por ejemplo, estamos hablando de la división de condominio y adjudicación. O sea, hay dos personas que son condóminos en dos inmuebles de valor parecido. Se dividen el condominio y se adjudican un inmueble uno, el otro inmueble el otro. Ahí no está alcanzado por impuesto de sellos. La partición en un divorcio o la partición en una sucesión. Los herederos del causante hacen el convenio particional y no se adjudican todos en condominio los bienes, sino que se adjudican uno a cada uno. Lo mismo en un divorcio. Tienen bienes gananciales, hay que hacer la partición, un cónyuge se queda con uno de los inmuebles, el otro con otro inmueble. Esos son actos neutros que no están alcanzados. También se desarrolla como acto neutro el ingreso y egreso a fideicomisos de administración, porque ahí se transmite un inmueble y el fideicomiso no le da nada a cambio, simplemente que el que transmite es el fiduciante, también es el beneficiario en principio y el fideicomisario, que eso es lo importante. A quien le tiene que devolver el inmueble, el fideicomiso, es a la misma persona. Entonces no hay contraprestación, y en la devolución el fideicomiso al final de la manda se lo devuelve al fiduciante, que es el fideicomisario, y esa persona humana no le da nada al fideicomiso. Entonces son actos neutros
que no están alcanzados por los impuestos que gravan los actos onerosos. ¿Cuáles son los impuestos que gravan los actos onerosos? Impuesto de sellos en capital, tributa el 3,5%, en provincia es el 2%. Cuando vamos a hacer la transferencia de dominio, lo normal es la compraventa, que normalmente nos consultan cuánto cuesta hacer la compraventa. Acá tenemos factura vendedora y factura compradora. El impuesto de sellos, salvo pacto en contrario, se paga por mitades. ¿Sobre qué se paga? ¿Cuál es la base imponible? Es sobreprecio o valuación fiscal especial, el que sea mayor. En capital tenemos la evaluación homogénea, el VIR, valor inmobiliario de referencia, y el precio. El precio normalmente es mayor al VIR, paga sobre precio. En provincia de Buenos Aires tenemos la evaluación básica y la evaluación impuesto al acto. Es lo mismo, precio o evaluación impuesto al acto, sobre el mayor importe paga el impuesto de sellos. Las evaluaciones hay que mirar. En provincia de hace muchos años tenemos el reempadronamiento catastral por agrimensor, que va, ve lo que está construido, chequea en catastro, informa si hay alguna mayor construcción y de qué año, y ahí entonces catastro le sube la evaluación. Lo mismo en capital ahora. En el 2023 empezó primero para las lotes o fincas, casas construidas, y más adelante se va a aplicar a unidades funcionales, no a todas, sino a las que tienen como mínimo una superficie descubierta, que establece la normativa, sobre la cual se puede sobreedificar y construir más. Entonces, sobre esa evaluación actualizada es que hay que calcular precio o esa evaluación, el que sea mayor, impuesto de sellos. Si transmite una persona humana, puede estar alcanzado por ITI, ganancias cedulares o ganancias régimen general. ¿Por qué? Porque si fuera una persona habitualista en la compra-venta de inmuebles, esa persona humana es un sujeto empresa, paga régimen general, que es un régimen anual y va a una escala progresiva. Si compró antes del 1 de enero de 2018, el día que venda, ahora o dentro de 40 años, va a seguir pagando ITI, que es el 1,5 del precio de venta. Ahí no importa qué ganancia tiene, es el 1,5 como pago definitivo. Pero si compró después del 1 de 2018 y vende después, ya no paga ITI, sino que paga ganancias cedulares, que es el 15% de la ganancia que le dé, desde el valor de compra actualizado menos la amortización, comparado con el precio de venta, la diferencia es la ganancia y paga el 15%. Si el que va a vender resulta que lo heredó o se lo donaron y quien falleció lo había comprado antes del 2018, pues entonces el que vende no paga ganancias cedulares, paga ITI. Pero si el que compró y después falleció, o compró y después donó, lo compró después del 2018, al que va a vender, el heredero o el donatario, entra en ganancias cedulares. Si fuera una sociedad o un fideicomiso que vende, entra en ganancias directamente por el tipo social, persona jurídica o fideicomiso. ¿Qué es lo que se paga en el momento de firmar la escritura? El escribano, en el caso de ITI, retiene el 1,5. En caso de ganancias cedulares no es agente de retención. En caso de ganancias régimen general, cobra el 3% del precio como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Y esas ganancias de todo el año lo va a tener que liquidar el contador del contribuyente en su declaración jurada anual. Eso es ganancias ITI, ganancias cedulares, impuestos de sellos en la compra-venta. Cuando tenemos otros casos más específicos, como por ejemplo una adjudicación por disolución social, una adjudicación por reducción de capital, ahí el escribano puede no actuar de agente de retención porque no hay dinero. O sea, ese 3% no lo retiene, simplemente hace de agente de información al fisco. Deberá ver el contribuyente con su contador si se hace la autorretención o no. De todas maneras va a tener que pagar, ese es un pago a cuenta, va a tener que pagar la declaración jurada anual. Ahí tenemos un panorama normal de lo que son las operaciones onerosas. Vamos a las gratuitas.
Acá tenemos escribanos que normalmente hacemos donaciones de padres a hijos, porque ya con la reforma del Código Civil y Comercial no son observables, solemos hacerla. No está alcanzada por ninguno de los impuestos ya mencionados, pero hay que ver el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es exclusivo de la provincia de Buenos Aires, pero que grava no solo los inmuebles de la provincia, sino también los que no fueran de la provincia, pero el donatario tiene domicilio real en la provincia. Si está documentado así, que se dona un inmueble en capital y el donatario vive en provincia y así surge claramente de la escritura, está alcanzado por el ITGB. Hay que estar mirando los mínimos no imponibles y cómo es la liquidación antes de hacer la escritura para que no haya sorpresas después. Ahí tenemos entonces todas las operativas de transferencias onerosas o gratuitas de inmuebles, lo cotidiano, compraventas, donaciones, y lo más raro, que son las permutas, las daciones en pago, las adjudicaciones por sociedades. También está el ingreso a sociedades, que ahí la persona humana está incorporando un inmueble a una sociedad en la constitución o en un aumento de capital, y ahí como persona humana pagará ITI, ganancias régimen general o ganancias cedulares, lo que sea. El impuesto de sellos en el ingreso a las sociedades no está alcanzado, o sea, uno puede incorporar un inmueble, paga un ITI, ganancias cedulares, pero no paga impuesto de sellos, ni en capital ni en provincia de Buenos Aires, porque así lo dice el Código Fiscal. En la salida sí paga impuesto de sellos. Un punto especial que hay que tener en cuenta en las compraventas y en otras transferencias: si quien lo recibe a título oneroso es una persona humana que lo destina a su vivienda y tiene su única propiedad en Capital Federal, hay una exención hasta un monto determinado. En este momento son unos 10 millones, hay que ver con la inflación cómo se va actualizando. No paga impuesto de sellos, paga el 3,5 sobre la diferencia. Bueno, pasamos ahora a un régimen especial, que son las reorganizaciones societarias libres de impuestos. Si las transferencias de dominio están motivadas en una escisión de sociedades o en una fusión de sociedades o fusión por absorción, hay exenciones para impuestos a las ganancias, régimen general, y también exenciones de impuestos de sellos en capital o en provincia de Buenos Aires. Hay que ver en particular cómo está la normativa y hacer todo de acuerdo a cómo establece la ley de ganancias, la ley de sellos, la ley de sociedades, para cumplir todos los requisitos. Y también, en el caso de impuestos a las ganancias, habla de reorganizaciones de empresas, no solo de sociedades. ¿Qué son empresas? Sociedades y personas humanas sujetos a empresas. Por lo tanto, hay que ver particularmente si uno incorpora un inmueble a una sociedad o lo saca luego por reducción o por adjudicación, por liquidación, puede ser que también esté exento de pago de impuesto a las ganancias, no ya de sellos, porque en sellos el tipo es transferencia por aporte o transferencia por adjudicación, pero impuesto a las ganancias puede ser reorganización de empresa, porque por ejemplo aporta un campo o saca un campo, y el que lo aportó o el que lo recibe como sujeto de empresa lo estaba explotando el campo por sí o lo va a empezar a explotar por sí. Ahí entonces entra en reorganización empresaria y también puede estar exento de impuesto a las ganancias. Con esto tienen un panorama rápido de distintas posibilidades. Remito a otros videos para especificar cada uno de los rubros de transferencias impositivas con la parte societaria o registral que tratamos en los otros videos. Muchísimas gracias.